Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Cuestiones Inexplicables. En este nuevo programa contamos de nuevo con la colaboración de Esther Carrasco, Antonio Morales, escritores, estudiosos de lo oculto, de la ciencia hermética, parapsicología. Y hoy para comenzar, dos preguntas les lanzo. ¿Existen los viajeros del tiempo? ¿Podemos hablar de viajes en el tiempo? Bueno, ¿qué opinamos respecto a este tema? Muy buena pregunta. Vamos a dejar que comience este. Yo. Claro. Como poder podemos hablar de todo. Este es un tema muy polémico, como la mayoría de los que tratamos aquí, porque historias hay cientos, espectacularmente. Ahora, discernir cuáles son ciertas de las que no, un poquito más complicado, ¿vale? Pero es verdad que sí hay además, en todas las épocas, unas alusiones bastante interesantes a lo que podrían ser grietas espaciotemporales. ¿Vale? Ahora ya, pues, la veracidad que demos a eso ya es un poquito cosa nuestra, ya hablaremos más ampliamente de ello. ¿Que son posibles? Si estamos postulando constantemente que el tiempo no existe, yo pienso que sí. Que movimiento puede haber, con persona dentro o sin ella. Pero creo que sí. Ahí lanzo mi opinión. Hombre, yo la verdad que opino. ¿Existe el concepto de viaje en el tiempo? ¿Las personas pueden viajar en el tiempo? Evidentemente, y está comprobado. Todos viajamos en el tiempo. Todos. ¿Por qué? Eso Porque no vale. yo paso de ahora al instante siguiente y Acabamos estoy de viajar viajando en el en el tiempo tiempo. de... Tío, déjame que me ría. Delante de las personas que nos escuchan, acabamos de viajar en el tiempo y lo hemos Totalmente. Ya. demostrado. Esto es maravilloso. A lo mejor el único problema es que nosotros cuando hablamos de viajar en el tiempo, no hablamos de viajar hacia el futuro, que es lo que hacemos habitualmente. Nosotros siempre tenemos una cronología y entonces en esa cronología vamos hacia adelante, por tanto existe el viaje en el tiempo. Lo que habría que mirar es si existe la posibilidad de viajar en el tiempo hacia atrás, hacia el pasado. Entonces, O ahí es hacia donde adelante más entraríamos rápido. realmente la pregunta. Y yo creo que incluso también no solo viajar hacia el pasado, sino hacia un futuro bastante más lejano de lo que realmente se considera que estamos nosotros viajando. O Claro. sea, realmente si A nosotros... una velocidad diferente. Claro, eso es lo que consiste, que estamos viajando diariamente o momentáneamente siempre hacia el futuro, lógicamente. O sea, de hecho, ahora son las 11:21 y de 35 segundos, 36, 37, viajamos en el tiempo. Cierto. Pero yo Claro, estoy casi segura que la gente que nos está escuchando eso ya lo había notado, ¿eh? No, probablemente no se habían dado cuenta. Aunque nos parezca algo obvio, claro. no es así. Nosotros no consideramos que estamos viajando en el tiempo, igual que nos consideramos que estamos viajando en el espacio a una velocidad de 115 kilómetros por segundo. No lo contemplamos, pero existe realmente. Pero vamos, yo creo que Yo deberíamos creo, entrar en el tema de verdad. claro, yo creo que lo que nos referíamos era que estamos en el día 13 de febrero de 2022, que viajáramos al 13 de febrero, por ejemplo, de 3500.
¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, eso sería lo que pienso yo que Sí. creerían muchos de nuestros telespectadores, que sería como un viaje en el tiempo hacia el futuro o pudiéramos ir hacia el pasado. Entonces, Igualmente. aquí podríamos entrar, como decía hay muchas, digamos, leyendas, mitos de que eso es posible. No hay ninguna constatación práctica de que eso ya se haya hecho, ninguna absolutamente. Por tanto, yo me voy a remitir a Stephen Hawking, que yo considero que es un muy mal escritor, pero por lo menos hablaba mucho de esto. Él tenía unas cuantas carreras, el hombre era inteligente, y él decía que si de verdad hubiera viajeros en el tiempo, viajeros, no viajes, sino si de verdad hubiera viajeros en el tiempo, lo hubiéramos descubierto. ¿Por qué? Porque alguno se hubiera presentado y hubiera dado muestras de que eso existía. Si no lo ha hecho, es porque realmente no existe. Esa era su teoría. Yo la apoyo en cierto modo. Ahora, también es verdad que luego depende qué consideramos viajes en el tiempo, cómo los consideramos, si lo consideramos de manera física, si lo consideramos de manera, por ejemplo, mental, si consideramos que un viaje en el tiempo puede ser una percepción extrasensorial de otro tiempo. Entonces, todo esto depende hacia dónde nos dirijamos. Podemos entender que existen esos viajes en el tiempo o no. Yo creo que aquí vamos a referirnos a los físicos, básicamente. Yo estoy aquí y puedo estar 100 años atrás en un momento dado, pero realmente, físicamente. Entonces, eso desde el punto de vista de la física es algo totalmente imposible. Desde la física clásica no lo contempla. O sea, la física clásica es imposible ir hacia atrás. Desde la física con la teoría de la relatividad, que ya habló un poquito de los conceptos del tiempo, tampoco se contempla. Y posteriormente estuvo la física cuántica. La física cuántica, que es la que todos creemos que lo contempla, porque la física cuántica habla de lo extremadamente pequeño y como consecuencia, si ahí que ocurren muchas cosas rarillas, podría existir ese concepto. Y la verdad es que tampoco lo contempla. Pero luego hay una rama posterior en la que se derivó esa física cuántica, en la que dice que existen posibilidades que pueda existir a ese nivel infinitesimal, que pueda existir la capacidad de viajar en el tiempo. ¿Bien? Hasta ahí es donde científicamente estaríamos. ¿Bien? Bueno, cuando dices lo de que Stephen Hawking, es que estaba intentando buscar el nombre del muchacho, pero no lo he encontrado y no me acuerdo de cómo se llama. Sí. Pero bueno, No sé de... ¿Eh? Pepe, ¿no? No me acuerdo. Cuando ha dicho lo de pasa que Stephen Hawking, pues diría que se hubiera presentado en ese caso, ¿no? El tal viajero del tiempo, ¿no? Creo que alrededor del No. 1990 y tanto, si no recuerdo mal, se presentó un chico a través Internet. de internet, de No unos sé quién chats, es. donde decía ¿Quién que es? procedía del año 2036. De Twitter, sí. Luego se demostró que Correcto. estaba coladillo y Bueno, que era todo ya, mentira. pero Antonio, vamos a ver, que estaba voladillo y que era todo No, mentira. pero Pero ¿quién vamos te a dice? contar bien la historia y luego ya la gente que decida. Pero Claro, estaba él venía, por ejemplo, por un IBM, que era la misión que traía de 2036, un IBM 5000, ¿no? Si no, una cosa así, si no recuerdo mal, porque hacía falta, ya que, lógicamente, las predicciones que él había dicho no se han cumplido ninguna porque daba por hecho una tercera guerra mundial, además por esta fecha en la que estamos, la terminación creo que era de 2015 o una cosa así, donde estaba involucrado lo que era Rusia, Estados Unidos, China y Europa, o sea, y todo el mundo. Bueno, pero vamos, que para eso nos queda media hora, ¿eh? Bueno, pero vamos, que en Predicciones del conclusión, futuro. que él se daba como viajero en el tiempo. De hecho, hace poco también ha salido otro chico también haciéndose llamar viajero en el tiempo y también dando datos que luego sí, que no son constatables o que no son... Y que son falsos. Vamos a decirlo claro. Bueno, vamos a ver que son falsos, pero qué es falso y qué es verdadero. O sea, todo Falso es lo que, lo que de- se puede constatar. Claro, Verdadero se puede constatar. Falso no se puede claro, constatar. pero tú cómo puedes constatar una predicción que es para dentro de 5 años. Hasta que no lleguen esos 5 años no podrás constatar si es cierto o no. Pero con en lo el cual caso mientras de tanto, este primer muchacho ya han bueno, pasado de y se ha este constatado que no. en este primer De hecho, muchacho, todo lo sí. que contaba no tenía pies ni cabeza. O sea, porque no tenía ni pies ni cabeza Ya. nada de lo que decía.
Y de hecho, cuando venía a buscar, un ordenador concreto, no se le ocurrió decir quiero un ordenador cuántico. No, digo, de hecho, hombre, Pero pero uno que estaban vendiendo todos los días ahí, que faltaba ir al Mediamar a comprarlo. claro, Bueno, pero Mediamar como que no estaba. si venía del pero... futuro, pues vendría a comprar algo antiguo, no iba a comprar un ordenador cuántico. Y ahora que no existía en el No la sabría momento. lo que había ahora, la Antonio, es que tú... pregunta tonta, si yo vengo del futuro, ¿por qué voy a Sí. comprar una cosa antigua? Porque a lo mejor le haría falta un chip Si antiguo, yo, lo que si sea. yo tengo ahora mismo un ordenador, es que vamos a mirar las cosas lógicamente. Si yo tengo un ordenador y voy al pasado, buscaré construir el ordenador. No le voy a llegar y le voy a decir, a favor, dame un bolígrafo. Pero a lo Mira, mejor- esto ¿Me yo lo hace veo falta para mi ordenador el bolígrafo? No. Bueno, pues tú fíjate ahora que Vamos a estamos hablando de- sí. vamos a imaginarnos por un segundo que yo soy un crononauta y yo cojo y me voy al pasado. ¿Yo qué hago? Yo compro todas las acciones de Google y no se entera ni Cristo de dónde vengo. Y vivo como Dios. Es lo que haría yo. A no ser que yo quiera evitar una catástrofe, para lo cual pues tienes que ir a tocar los resortes adecuados para llegar a eso. Posiblemente si hubiera llegado alguien con una misión, vamos a imaginarlo, esto es ciencia ficción lo que voy a contar, ¿eh? No estoy diciendo que lo apoye, pero vamos a poner en un caso determinado que hubiera habido unos experimentos la gente que hace estos experimentos es la NASA siempre, por lo que he visto en la tele, la NASA, ¿vale? Y manda viajeros del tiempo para cambiar cosas. Eso, si hubiera pasado, que no lo creo, no nos hubiéramos enterado nadie, porque lo harían de forma que se notara. Digo yo, ¿no? De hecho, bueno, tenemos películas, por ejemplo, como Minority Report, ¿no? Que trabaja sobre ese tipo de cosas y sobre la delincuencia. Mucha ciencia ficción. Todo eso ahí. Pero eso es lo que yo intenté explicar al principio, porque no es lo físico, eso ya es lo psíquico. Que no me dejas tampoco enlazarlo. Pero Antonio, vete. ¿quieres cambiar de tema? Cambiamos. No iba a cambiar de tema. Iba Venga. a lanzar sobre la parte que ha estado comentando sobre la física y la imposibilidad de que ese viaje realmente en el tiempo exista. O sea, ¿cómo va a viajar, no? A un pasado y vámonos a las leyes y vámonos a Einstein con la ley de la relatividad especial. O sea, donde necesitamos ciertos mecanismos para poder llegar a un pasado. Como por ejemplo, ir más deprisa que la propia velocidad de la luz. Bueno, eso sería el menor de los problemas. Bueno, he dicho uno. Einstein, vamos, constató que era uno de esas era que no éramos capaces de llegar a esa velocidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso también, como decía Che, en los casos probables, yo eso la NASA lo debe de saber, ¿no? Ya NASA o cualquier, de hecho sigue habiendo experimentos alrededor de este tipo de procedimientos, de viajes, que se intentan. Está el acelerador de partículas, no sé a qué velocidad puede llevar eso. Sí, pero vamos, que se estaban haciendo con experimentos con el acelerador de partículas, pero claro, el problema es que como se crean estados de antimateria, o por lo menos es lo que yo he podido investigar y leer, en ese proceso de antimateria todo se destruye. Entonces el problema es cómo volver a reconstruir toda esa materia igual a la que estaba en un punto del tiempo indeterminado. ¿Sabes? Entonces ese es el problema. Hay experimentos también, bueno, experimentos, todos estamos hablando de una física teórica, o sea, en ningún caso de física práctica, de que a través de adentrarte dentro de un agujero negro, podrías viajar en ese proceso del tiempo, pero claro, volvemos a lo mismo. Tú físicamente te desmaterializas. ¿Cómo vuelves otra vez a organizar tu propia materia en lo que tú realmente eres? Pues O sea, mira, y de ahí te engancho. El proyecto a mí Filadelfia. me gustaría muchísimo saber vuestra opinión sobre un tema. Porque ya que estamos hablando de viajar en el tiempo, o en el tiempo y el espacio, ¿por qué no? Sin nuestro cuerpo físico, ¿qué opináis si se consideraría un viaje en el tiempo la visión remota? evidentemente, la visión remota sería un viaje en el tiempo de tipo psíquico. De tipo psíquico, yo estoy totalmente de acuerdo que existen los viajes en el tiempo. Ahora, de tipo físico, no. ¿Podrían ser posibles? Pero Existe eso la sería un posibilidad. viaje en el tiempo. Existe la posibilidad, pero primero existe la posibilidad de viaje en el tiempo, por eso antes he querido distinguir entre viaje en el tiempo y viajero del tiempo.
¿Existe la posibilidad de viajar en el tiempo? Sí, hacia atrás, por ejemplo, que es lo complicado. Porque ya hemos dicho que hacia adelante es más fácil. ¿Existe la posibilidad? Sí, pero si nos volvemos a ese concepto maravilloso de viaje en el tiempo, tenemos que tener en cuenta que ¿qué es lo que va a viajar en el tiempo? ¿Energía o materia? Si va a viajar en el tiempo materia, no toda la materia, que es lo que tú decías, Claro, es recuperable. recombinable de nuevo en un lugar. ¿Que puede viajar la energía? Ahí yo sí te tengo que dar la razón, porque también estamos hablando de esa parte de física cuántica, ¿no? De esa teoría que tenemos de cuerdas espaciales, ¿no? ¿Espaciales? ¿O No, cósmicas? Era como cuerdas cósmicas, pero la teoría de cuerdas ya cósmicas. está más avanzado que la física cuántica. Claro. Ya no tiene que ver. Si podemos hablar de esa teoría de cuerdas cósmicas, ¿no? Donde los científicos han definido que esas cuerdas de tipo cósmicas, ¿no? Fueron, digamos, las primeras energías que se crearon a través de esa explosión del Big Bang, ¿no? De ese primer impulso de energía, ¿no? Donde realmente te hablan como viajar o viajeros del tiempo a aquello que es capaz de moverse entre los diferentes planos, diferentes dimensiones que se crean energéticas dentro de esas cuerdas cósmicas. Entonces, ¿realmente habría como físicamente un viaje hacia un pasado o hacia un futuro? Sí. ¿Tú mismo como tú mismo? O sea, claro, no, viajaríamos, claro, viajaríamos dentro de esas paradojas en diferentes dimensiones. Hay una teoría que es la de la teoría de matar al abuelo, que yo creo que explicaría muy bien físicamente que realmente esos viajes en el tiempo serían imposibles de hacer. No, Claro. porque precisamente las nuevas teorías de física cuántica Claro, las nuevas teorías sí, pero me lo refiero con lo apoyan. antiguo, ese Claro, con la viaje de física de clásica matar no. a tu abuelo. O sea, si tú viajas en el tiempo y como viajero matas a tu abuelo, ¿tú existirías en un futuro para luego poder viajar a matar a tu abuelo? Evidentemente sí. Como nos explica Michael J. Fox, él no existiría si sus padres no se conocen. Claro, pero no si no pasamos en esa parte de la física clásica que conocemos, pero si es en esa física de las cuerdas cósmicas, sí. Claro. Claro, Porque es que en estás ese caso viajando a diferentes posibilidades Y ahí y entraríamos, diferentes rumbos. si entramos en la teorización, entraríamos, vale, existe un viajero en el tiempo. Vamos a poner que existe ese viajero en el tiempo. Si yo soy capaz de viajar en el tiempo, cuando yo regrese, si me encuentro en un pasado, por ejemplo, viajo atrás 100 años, y lo que la teoría del abuelo, me encuentro por motivos determinados a 100 años a mi abuelo, que todavía no ha tenido hijos, con lo cual es la teoría que se presenta. Digo para los que no conozcan esta teoría. Y entonces yo, por causa del destino, pues provoco un accidente o lo mato o cualquier historia y mato a mi abuelo. Entonces, las teorías serían muy simples, desde la cuestión física. Sería, yo estoy en el presente y no sabemos cómo, no vamos a entrar en el cómo lo hacemos, no tengo máquina de tiempo ni nada, pero aparezco 100 años atrás y justo cuando aparezco 100 años atrás, me cargo a mi abuelo. Entonces, la teoría es, si mi abuelo se ha muerto, no tiene a mi padre, no me tiene a mí, ¿no? O a mi madre. Puede ser también abuelo materno. Cuestión. Bien. No, la cuestión es correcto. que yo no nazco. Entonces, en mi línea temporal no existo. Pero en la nueva línea temporal de ese pasado sí existo. Por tanto, lo que yo dejo de tener una existencia para tener otra. Pero eso es hablando, si nosotros consideramos una sola línea temporal. Y si no existe, no puedes viajar al pasado y no puedes matar a tu abuelo. Pero es que eso no es real. ¿Por qué? Porque no existe una sola línea temporal. Ya, es que ahí es donde tenemos que entrar. Claro, es que ahí es donde vamos con lo del el desechar en ese aspecto la física clásica. Claro, entonces la física clásica no nos sirve, incluso la física cuántica tiene que ser la última versión de la física cuántica que ya está motivada por otras cuestiones bastante diferentes a lo que es la propia física cuántica, y ahí sí existiría, pero siempre y cuando tengamos en cuenta que no existe una sola línea de tiempo. ¿Qué ocurre?
que si yo considero que solo existe una línea de tiempo, resulta que es que no existe el futuro ni existe realmente el pasado. Solo existe un futuro y un pasado. Y todo es inamovible. Si todo es inamovible, evidentemente no existe esa posibilidad. Pero si no existe esa posibilidad, tampoco existe ninguna otra. O sea, todo estaría predestinado desde antes de que ocurriera, pero predestinado al milímetro. No existiría ningún tipo de posibilidad de nada. ¿Eso es realmente posible en nuestra naturaleza? No, porque todo depende, que es lo que ya se ha demostrado, eso está demostrado, estamos hablando ya, una cosa son teorizaciones y otras demostraciones, de que todo depende del punto de vista del observador. Y de ahí está la experiencia de la doble rendija. Cuando el observador está mirando, cambia el experimento. Entonces, tenemos claro que existen varias líneas posibles de tiempo. Y si existen varias líneas posibles de tiempo, existe la posibilidad de, suponiendo que algún día pudiéramos viajar a ese pasado, de que yo me quede existiendo en el pasado, aunque no exista en el futuro, pero en cambio yo he viajado del futuro al pasado, porque son líneas temporales totalmente diferentes. En ese sentido, entramos en la otra divagación que se hace siempre de si en una línea temporal yo cambio en el pasado algo, ¿se cambia todo en el futuro? No, se cambia en una línea concreta del futuro, pero no en el resto de líneas que siguen siendo exactamente igual. Qué maravilloso ha quedado todo esto. Muertos no hemos Impresionante. No hemos quedado muertos. Todo esto lo que explica es que los científicos están aburridos, no saben qué hacer y se ponen a hacer teorías de todo tipo. Bueno, pero está interesante. No, también investigan cuántas culpas le caben a un hámster en un carrillo, hacen más cosas. No, pero están interesantes. O sea, serían maneras en las que podríamos conocer o constatar hechos que, por ejemplo, cogemos y nos inventamos tranquilamente. Hechos y comprobaciones del pasado. ¿A quién no le gustaría realmente saber, pues, quién hizo las pirámides o cómo las hicieron? Uy, a mí me encantaría, ¿sabes? Si Hombre, yo existiera esa no quiero posibilidad. no quiero quedar excesivamente conspiranoica, pero hay experimentos de visión remota que están buscando, ¿verdad? Hay ciertos experimentos de Visión visión remota remota que muy están interesantes, buscando, sobre todo los que están hicieron los intentando. rusos y los americanos durante la Guerra Fría. La de hablar, que estaba hablando. ¿Verdad? No, pero era esto. Ah, No, es que Lo ya dejo. está. Entonces, es verdad que esa parte es muy interesante. Pero aparte, no solo ese concepto de visión remota entrenada, que es la que usaron en su momento, sino existe otros tipos de visión remota. Por ejemplo, podemos hablar de escritores como pudo ser Julio Verne, Lo verne que nos que gustan. escribía sobre futuro en su momento. Entonces podemos decir, bueno, es que tenía mucha imaginación, pero hay cuestiones en las que se enfocaba que no es solo tener mucha imaginación, es que conocía cosas muy concretas que llevaban a ese futuro. Por tanto, o Leonardo da Vinci. Pero entonces realmente cuando hablamos de ese tema, ¿con qué estamos conectando para tener esa visión remota? O sea, Visión en algún remota punto, y cognición. Chan, chan. claro, en algún punto en nuestra mente tiene que conectar con un tipo de energía, con un plano determinado, donde se almacena ese tipo de información que luego nosotros seamos capaces, ¿no?, de trasladar a un momento determinado en nuestro mismo presente. O sea, Claro, pero si hablamos de esa parte de visión remota, ¿no? para eso, O sea, yo creo que ahí ya nos meteríamos en un jardín bastante complicado, ¿no? Lo único que tendríamos que definir qué es el tiempo. Bueno, ¿qué es el tiempo? El tiempo es una magnitud. O eso nos han contado de toda la vida. Ya, porque últimamente la gente se confunde y dice que es una dimensión. ¿Eh? Entonces, Yo creo que también porque últimamente esa parte de científica nos está ligando mucho todo lo que es el tiempo al espacio también, ¿no? O sea, a lo mejor también por eso tratarlo como una especie de dimensión, pero bueno, ¿no? el tiempo Porque no es casi una dimensión. Esto es verdad. claro, porque los científicos también están, digamos que con esta parte de los viajes en el tiempo, diciendo que tampoco no podrían existir sin ese concepto de espacio, ¿no? O sea, y que el espacio es tan flexible
y hacemos al tiempo flexible para poder converger en un punto determinado, ¿no? El tiempo es como, lo mantienen como una magnitud más fija, ¿no? Como más inamovible, y entonces al combinarla con el espacio se hace mucho más flexible. Pero tiene que seguir siendo una magnitud. En el momento que Claro. yo lo convierto en una dimensión, el concepto de tiempo desaparece. Porque ¿qué es realmente el tiempo? A ver, ¿me lo podríais definir correctamente? Aquí está por definir. Correctamente, yo acá es lo que te digo, el tiempo sería una magnitud. Pero como Una- definición, ¿cómo lo definiríamos? Para mí el tiempo es una referencia que necesitamos para nuestra experimentación. Claro. Sí, por tanto, una magnitud. Pero ¿cómo miramos esa magnitud? Normalmente la miramos en un intervalo. En un intervalo entre dos hechos y ese intervalo es a lo que llamamos tiempo. Luego ya lo cuantificamos. Por ejemplo, nosotros para cuantificar nuestro tiempo, lo cuantificamos, por ejemplo, en años, que es el tiempo que tarda La en Tierra. recorrer la Tierra hasta llegar a un mismo punto alrededor del Sol. O en la rotación sobre sí misma, y entonces lo consideramos que eso es un día. Entonces, todo es puntos de referencia entre dos intervalos. Claro, pero volvemos a lo de antes, o sea, el tiempo es medible porque hay un observador que lo mide Exacto. y porque hay cierta, ciertas cosas que llevan un ritmo determinado constante, Claro. ¿no? O constante o lo más constante posible, porque realmente la velocidad a la que va rotando el planeta es siempre la misma, ¿no? Tiene muchísimos más factores que le influirán y que seguramente esa velocidad que lleve no sea siempre constante. Sí, pero básicamente es constante. Bueno, aunque sea básicamente constante, pero bueno, luego hay restos de planetas que le influyen, hay tormentas, hay historias, que eso también le afectará en la rotación, de hecho, ¿cuántas veces también hemos visto o nos han hablado de separar, ¿no? Del núcleo de la Tierra, ¿no? O que se ralentiza, ¿no? No deja de ser también un ser vivo con una velocidad y una historia, No tiene nada que ver con eso. ¿no? Pero estamos hablando con el tiempo y de cómo son medibles. Claro. Y entonces estoy diciendo que el tiempo también en ese aspecto que es relativo, que nosotros medimos en función a un observador Evidentemente. y que eso que te puede variar a lo mejor en una milésima de segundo lo que nosotros entendemos por segundo, sí, trabaja en una milésima de segundo, pero ya es variable. Pero la Yo cuestión de todo apetece. eso, lo que implica es que el tiempo no existe. Simplemente. Pues si el Es tiempo no una existe, magnitud que usamos. si el tiempo no existe, y luego sí existe, porque tenemos un rato para esto, no apetece, porque estamos como muy científicos, ¿no? Me veo yo. Y la gente, no sé, a mí me apetecería meterme en los fenómenos y en las leyendas que van corriendo por ahí, y sobre todo en los casos de ejércitos desaparecidos, que son muy interesantes, o en los casos de los pilotos que se meten como una especie de tormenta, que luego, ¿verdad? Eso se lleva mucho a televisión, en ciencia ficción, y que de pronto ven algo que no debería estar ahí y vuelven, más allá de la veracidad o no que le demos. Este fenómeno, ¿lo veis posible vosotros? Y por eso te hablé Yo antes quiero ver de... vuestra opinión. Pero Yo, posible físicamente o posible en la invención de algunos. yo por eso te hablé antes del La proyecto invención de algunos es Filadelfia. posible todo, siempre. El experimento Filadelfia. El experimento Filadelfia es puñetero, ¿eh? Es muy Es puñetero, por eso puñetero cuando porque hablamos... Dime, dime. el experimento Filadelfia es puñetero porque hay demasiadas historias alrededor, está muy mezclado. Entonces no puedes llegar a saber lo que es verdad o no. Eso lo sacaron de contexto tanto que saber si es verdad o no. Y las fotos son impresionantes, vamos. No sé si son montajes o no, deben de serlo. Pero eso está tan tergiversado, tan movido, que vete tú a saber qué estarían investigando y qué es lo que sacaron. Ahí es complicado, ¿eh? Es interesante, el experimento de Filadelfia es Muy muy interesante. interesante. Pero lo que estaban realmente intentando era volver el barco invisible. Ese era su plan, ¿no? Estaban Y le intentando salió y cosa lo rara. consiguieron. Y lo consiguieron. Yo no ¿Ya está? estaba. Ya está. Ya hemos hablado del experimento de Filadelfia. Vamos a pasar a la niebla amarilla de los aviones. Ya está. No, el resto de historias que hay montones de historias de que han viajado en el tiempo. La verdad es que
yo no he visto ninguna absolutamente, que sea fiable. Incluso algunas historias que cuentan pilotos experimentados nunca hacen referencia, nunca, realmente a un viaje en el tiempo. Hacen alusión a un desaparecer, digamos, de la cotidianidad, porque pierden la noción de dónde están, los instrumentos no les funcionan, que aparecen en algo que no reconocen, pero nunca hablan del concepto del tiempo. Y los que hablan del concepto de tiempo, ninguno está constatado y son historias de terceros, de cuartos, de quintos, que dicen que fulanito le contó que había pasado esto, que había pasado lo otro. Por tanto, no le damos Bueno, fiabilidad. ya nos has contado un poco, ya nos has hecho una disertación, pero entonces, ¿tú lo crees posible? No, Ah, ah, directamente. ¿Creo posible el viajar en el tiempo? No, excepto lo que nosotros hacemos diariamente cada segundo. Quitando ese viajar en el tiempo, ¿lo veo posible? No. Primero, porque si nosotros, vamos a suponer que la única manera de que pudiéramos viajar en el tiempo es creando una máquina. Una máquina que aproveche lo que nosotros entendemos ahora mismo dentro de los conceptos físicos para poder trasladarnos en el tiempo. Eso requiere cantidades de energía tan enormes que realmente es imposible. Eso es un poco lo que yo te hablaba al principio, de esos experimentos que se estaban intentando hacer por parte de algunos científicos que yo haya visto eran de tipo estadounidense. Y pongo esa cara porque como siempre son los Estados Unidos y luego los que nos salvan, pero vamos, en las películas, siempre atacan ¿no? allí, los ovnis y se salvan ellos. Donde los propios científicos que intentan teorizar, o sea, llevar a la práctica todas esas teorías que tienen, o sea, de una construcción en el espacio, de unos aros energéticos, los cuales empiezan a girar a una velocidad determinada, o incluso unos láser, ¿no? Que impulsen unas naves que llevan una especie de abanicos reflectantes, ¿no? Pero siempre llegan al mismo punto, o sea, que no son capaces de coger la velocidad suficiente como para pasar esa velocidad de la luz y que sean capaces de entrar y eso siempre teniendo en cuenta que viajarían hacia el futuro, o sea, no viajarían hacia el pasado, o sea, la parte de viaje al pasado se desecha completamente. Y otro de los problemas era el tipo de combustible, o sea, porque una vez que se genera esa velocidad, ¿no? Incluso se traspasa, o sea, hay tal consumo de combustible en la nave que se enviaría que no sería capaz de aguantar. O sea, incluso se han hecho experimentos en que esa nave utilizara antimateria para poder viajar y es también imposible. O sea, esa teoría que están llevando, por eso hemos hablado antes también, ¿no? Del acelerador de partículas que están intentando llevar a cabo de una manera práctica, o sea, se están dando cuenta de que no. O sea, que es que no hay combustible ahora mismo en nuestro conocimiento que sea capaz de coger y sobrepasar la velocidad de la luz. No, habría que utilizar ya partículas que Claro. van más allá de la velocidad de la luz, que existen, ¿no? Los muones van mucho más rápidos que... Uy, no un insulto, no un insulto. Los muones van mucho más rápido que la velocidad de la luz. Eso Pero, suena a cabeza gigante. pero realmente nosotros podríamos coger esa partícula y condensarla lo suficientemente para hacer un tipo de combustible que nos sirviera. Bueno, podría ser, pero realmente una vez que lo hacemos, ¿estarían a esa misma velocidad? No, disminuirían a nuestra velocidad normal, vamos a decir, y entonces no serviría. Ahora que has dicho eso, he recordado que, no sé si tú lo habrás visto, seguro que Esther sí, en la serie de Futurama, ¿no? Me encanta. Utilizaban como combustible la caca de un bichejo de otro planeta, porque era capaz, en la caca era capaz de concentrar la materia suficiente para que se usara de combustible para poder viajar, ¿sabes? ¿No lo has visto? No. Es muy interesante en ese aspecto, pero era lo suficientemente intenso y lo utilizaban como combustible en las naves para poder alcanzar sobrepasar, ¿no? Esa velocidad. Nada se sabe, Algo tanto visto que tú. lo estamos viendo ahora, a otros planetas lo mismo encontramos algo que nos ayude. Claro, algún tipo de Y material. mira, ya una anécdota.
una anécdota de lo que estuvimos, lo que hemos estado hablando antes de Stephen Hawking. Él tenía mucha ilusión del tema de los viajes en el tiempo y organizó una fiesta para viajeros del tiempo. No se anunció nadie. Claro, no fue nadie, ¿sabes? Esto un poco, claro, esto un poco como Houdini con los espiritistas. Digo, me lo vaya a demostrar de verdad. Claro, pues no se dio el caso. Pues esto igual, esto lo han intentado hace mucho tiempo. De todas maneras, yo sigo pensando que de alguna manera, lo mismo que se consigue tras la visión remota, lo mismo, el tipo de energía que podamos tener nosotros, creo que sí debe de ser capaz de viajar en el tiempo. De hecho, la reencarnación podría ser un viaje en el tiempo. ¿Qué opinas, Antonio? Si yo Ya, me, eso que si a, mi a esencia nivel psíquico reencarna, estoy totalmente de acuerdo. Pues mira, tú fíjate, lo que pasa es que no sería desde el punto de vista, ya ahí nos meteríamos en otro jardín bastante complicado, que de jardines, porque realmente en ese viaje del tiempo de la reencarnación, o sea, no es el propio yo el que viaja en el tiempo, sino que pero es el una que energía. viajaría en esos espacios sería el ser, ¿no? Sí, El sí, ser sí. que anima. Entonces, en ese aspecto sí podríamos decir, ¿no? Pero no como nuestro yo personalidad, sino como nuestro yo mismo, ¿no? O sea, con quien realmente deberíamos de ser, si habría un viaje en el tiempo, ¿no? Sí, Porque porque además la vida estaría no vivenciando, es igual que ser cronológicamente seguida. claro, Así que estaría sí, sí. vivenciando a través de los diferentes yoes, de las diferentes Acabamos de demostrar personalidades. los viajes en el tiempo. Esto es maravilloso. Hemos empezado ya demostrando un tipo, pero ya vamos por el segundo. Bueno, sigue siendo el mismo. No, porque uno es con el yo y otro no. Así que son diferentes. Pero Claro, la es visión el remota, mismo tipo de viaje. bueno, La la visión visión remota, no, remota el tercero, la visión realmente. remota del tercero. Vamos muy bien. Pero es que no me estáis sacando a mí de dudas. Venga, me estáis diciendo tres tipos diferentes. ¿En qué se diferencian? La visión remota, desde mi yo, solo con mi mente, ¿no? Mi vida normal que va hacia adelante, la manera más tonta de viajar en el tiempo, pero la que tenemos más demostrada, ¿no? Y si yo me reencarno, aunque mi yo no se reencarna, sí se reencarna mi ser y aparezco en otro momento, en otro lugar y en otro tiempo. Por lo tanto, he viajado en el tiempo. Tres No, maneras pero diferentes. en esa tú no has viajado. Tú no has viajado, ha viajado el He ser. viajado mi ser, una parte de mí, la energía ha viajado. ¿Ves? No me mezcles cosas que no son. ¿Cómo que ¿Existe no? viaje en el tiempo? Como concepto, sí. ¿Existe la posibilidad física de viajar en el tiempo? No. Ya está. Bueno, ¿existe la posibilidad física de viajar en el tiempo? Sí, Bueno, pues ¿Ves? quitando lo que hemos dicho al principio. quitando, Pero cuando quitando la decimos teoría de que estamos viajando, ¿eh? viajar en el tiempo es viajar en el tiempo para adelante y para atrás. Porque es como, yo tengo que ir a Madrid, pero solo puedo ir a Madrid. Y cuando vaya, ¿cómo vuelvo? No, eso no puede Además ser. que No, esa es otra, pero he viajado, sí. ¿No puedo volver? Ah, pero he viajado. eso es, ahí iba yo Pues también. entonces nos quedaríamos O solo sea, que el viaje en el tiempo solo existe el que somos capaces de vivenciar cada uno. claro, Qué bonito. Qué conclusión más magnífica que pronto hemos llegado, ahí porque sí. Lo que sí, es la experiencia, ¿verdad? O sea, me refiero que qué bonito es esa vivencia de esa experiencia, ¿no? ¿De viajar en el tiempo? De lo que estamos. Sí, deberíamos de tomarlo como una vivencia y como una experimentación brutal. O sea, y ya nos vamos a ese concepto que hemos dicho al principio, ¿no? De ese presente continuo, ¿no? Y que tanto durante ahora técnicas súper avanzadas que llevan dándose desde milenios, o sea, vamos a llamarle a modo presente para que la gente lo conozca, mindfulness, ¿no? Pero digámosle de toda la vida meditación, ¿no? Donde realmente nos hace vivir ese momento presente, Mm. ¿sabes? Y sin Y meditación estamos también. perdiéndonos esa... Ya, pero la gente ahora lo toma todo en ese plan, ¿no? O sea, necesitamos ese momento presente, esa vivencia, ¿no? De la vida, nos estamos perdiendo segundo a segundo nuestra existencia. O sea, pero es que, yo ya me lo salto todo. hombre, yo te Tanto, digo una cosa, no, tanto podría ser, estrés, no, pero tanta ansiedad de la que hablamos, es muy tanto afán por interesante, ir al es que presente, por ir exactamente al futuro, por ir al pasado. Y nos vivimos en el perdemos presente, todo. vivimos en el futuro y estamos constantemente viajando en el tiempo y en el presente es donde menos estamos. Eso Claro. es verdad.
No, pero no viajamos en el tiempo, estamos tonteando en el tiempo. Por eso. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí me refiero. Quiero decir que el presente solo es el presente. Lo único que existe realmente es el presente. Pasado ya no existe porque acaba de terminar. Mi futuro no lo conozco. Futuro no está. Por tanto, solo existe el presente. ¿Viajamos realmente en el tiempo? No. Si lo consideramos realmente, solo estamos en el presente. Ahora, la cuestión que hablaba Cristina Es la vivenciación. Si yo vivo mi presente o mi mente, no yo, mi mente está situada en el pasado como memoria, recordando hechos, o en lo que voy a realizar en un posible futuro que además no existe. Entonces, si yo voy a caballo de lo que ya he vivido y de lo que supongo que voy a vivir, me pierdo lo único que realmente está existiendo, que es ese presente. Entonces, es cierto que todo este rollo de técnicas que hemos dicho, mindfulness, incluso meditación, técnicas antiguas, nos sirven para descubrir dónde estamos, pero no nos sirven para centrarnos en el presente, porque todo lo que buscan ese tipo de técnicas, al final es evadirnos del propio presente. En el presente lo que tengo que hacer, si yo estoy fregando los platos, estoy fregando platos, se acabó. Atención plena, que es lo que te dicen 100%. ahora. Y ahí es donde descubriríamos que solo existe un presente continuo, que es el que nos daría la capacidad de tener muchísimas experiencias. De otra manera, nos quedamos sin experiencias y nos quedamos con las vivencias de otros. Soy el cara de otro. Vivo con la cara de otro, no con la mía. Porque me creo lo que me cuenta otro, la experiencia que ha tenido otro, y yo no tengo experiencia. Por tanto, para vivenciar el presente lo tengo que vivenciar yo y lo tengo que experimentar yo. No lo que experimenta Cristina me sirve a mí, no me sirve para nada. Le sirve a ella. Ya está. Entonces, aquí sí pido a todos los que nos están oyendo que a partir de ahora sean conscientes de cada instante de su vida, sin pensar en el pasado y sin pensar en el futuro, lo que están haciendo en cada momento. Y a partir de ahí, lo primero que hace el tiempo, como hemos dicho que es muy relativo, es elongarse. Claro. Se hace extremadamente largo, de manera que al tener las vivencias, resulta que yo un día, en concepto tiempo, por ejemplo, vamos a entrar en ese concepto, para mí puede parecer un año. Claro. En ese aspecto hablaba Einstein, ¿no? Volviendo un poco a esa parte que estábamos hablando, de esa ralentización del tiempo, ¿no? O sea, ese tiempo, ese espacio se alarga tanto y hay una vivencia tan extrema que el tiempo se hace relativamente corto. O sea, por eso también muchas veces cuando estamos viajando, ¿no? Vemos las cosas de afuera a una velocidad distinta, ¿no? O un tren que se supone que va a un ave, ¿no? Que va a 200, 200 y pico, ¿no? De velocidad, parece en un momento determinado que va mucho más despacio, o sea, ¿no? Deberíamos de alargar, o sea, de reducir ese tiempo y de ser conscientes en todo momento. Con lo cual esta charla se le haría súper larga. Sí, seguramente. Luego dirían, tú una charla para no decir nada, con lo larga que ha sido. Pero tú fíjate, ahí ya entramos en conceptos mentales aprendidos, por ejemplo, esa parte del aburrimiento, ¿no? Es que como parece que como si no hubiera actividad, ¿no? Como si no hubiera dinamismo, es como que te pierdes las cosas. Porque O sea, no experimentas. claro. Ese es el problema. Entonces hemos pasado de viaje en el tiempo a experimentación. ¿Qué quiere decir esto? Pasó solo. Yo estaba aquí con mi niebla amarilla. Claro, pero es que yo lo enlazo todo. Con mi calle de Liverpool. Claro. ¿Con tu quién? ¿Que no te he oído? Calle de Liverpool, Old Sí. Street. Claro, Y aquí todas las estaba que supuestamente la gente entraba en un sitio y aparecía en otro tiempo. En otro tiempo. Pero ¿Cómo le quitas gracia? ¿Cómo lo explica, hijo, de verdad? Con lo porque es interesante. que es verdad, es que es todo falso. No hay ni una sola constatación real de eso. Por tanto. Bueno, ¿cómo era? Hay imágenes de, ¿no? Bueno, te estoy diciendo que pueden ser montajes o que serán montajes al 100%, pero es verdad, o sea, que nos creemos cosas, pero yo estoy con este en ese aspecto, ¿no? De lo típico, imagen de la chica que está hablando por el móvil en los años 60 y se supone que tiene un smartphone, ¿no? O unas gafas de sol que fueron creadas... Claro, unas gafas de sol que fueran creadas en los años... tal, No, o pero sea, ahí
Hay casos que están ahí, podemos creerlos, no creerlos, podemos pensar que son mentiras, seguramente la mayoría lo son, pero hay cosas que son interesantes y posiblemente entre sacando. A mí lo de los ejércitos que desaparecen me encantan, te lo prometo, porque dices, ¿cómo se me han perdido 500 personas en 2 segundos? Ahí lo que pasa es que tienes 300 millones de teorías, las más extendidas son las de abducción alienígena. O sea, yo voy con mi OVNI y digo, uy, 500 personas de puta madre, me las llevo. Sí. Bueno, ¿vale? Hay Pero un vamos, montón solo hay un caso constatado de desaparición de un batallón. No existen más casos. Que fue la Segunda Guerra Mundial en Hill 60, que es donde desapareció todo un batallón entero. Solo quedó el vigía, que lo habían mandado por lo alto del monte para que viera a ver si el enemigo estaba más o menos próximo. Los otros entraron, como se habla siempre, ¿no? En una bruma y no salieron nunca. Ni para adelante ni para atrás. como hay niebla en Lo todos lados. importante es la bruma. Si no hay bruma, no hay viaje. Pero en este caso no fue viaje en el tiempo, ni fue simplemente una desaparición. Entraríamos en otro tipo de fenómenos que habría que verlos, a qué corresponden, a qué no corresponden, qué ha ocurrido. ¿Tú qué crees? ¿Que han pasado a otro plano? Yo creo que probablemente no han pasado a ningún plano. Lo que ocurrió allí fue que los bombardearon y se los cargaron a todos y fue tan desastroso que nadie asumió responsabilidades. Y luego lo enterraron corriendo antes de que desapareciera la bruma. Normalmente suelen ser ese tipo de cuestiones. Ahora, es verdad que lo único constatado y que no se le dio oficialmente una solución fue la desaparición de ese batallón. Es lo único que existe. No hay, lo demás no existe nada que esté comprobado. Ahora, luego, por ejemplo, tenemos lo que son viajes en el espacio. Concepto de espacio no vamos a ir al espacio exterior, sino dentro de nuestro propio espacio. Sí hay constatados muchos de personas que en un momento determinado llegan a un punto concreto y al paso siguiente que dan están en otro lugar. O van viajando en un vehículo y cuando paran a echar gasolina se encuentran en otro país. Cuestiones de estas sí hay muchas, pero claro, no tienen que ver con el tiempo. El tiempo para ellos sigue siendo el mismo y no ha variado. Solo ha variado físicamente. Han ido muy rápido con el coche y no se han dado ni cuenta. Eso suele ocurrir. Es que yo también iba ahí, o sea, hasta qué punto influye ahí esa parte mental de la persona o el despiste o llámalo X. ¿Sabes lo que te digo? O que tu cabeza te puede jugar una mala pasada. Vale. O, Cierto. o últimamente los navegadores te llevan a donde les da la gana. Eso o sea, también es verdad. Y nos hemos aficionado tanto, ¿no? A no hacer uso de nuestro cerebro, me refiero de nuestro cerebro con el aspecto de la memoria o el recordar ciertos caminos, ciertas historias, ¿no? Y tú llegas y vas en tu coche y te dicen, a 50 metros gire a la derecha, y tú a 50 metros giras a la derecha. Sí. O sea, y ya hemos perdido ese callejero mental o el cómo llegar a los sitios. No, pues, se te ha olvidado que he dicho otro país. Por ejemplo, algunos de los casos más típicos es de España aparecer en México. Por mucho que te desvíes, a México va a ser complicadillo. Ay, eso está jodido. Entonces, eso sí, pero estamos hablando de algo, un lugar físico, no un cambio en el tiempo, que sí sería otro tema interesante para tratar algún día. Yo, de todas maneras, ya que he estado negándolo todo, yo puedo decir que he experimentado el viaje en el tiempo. Ahora mismo. Directamente. Venga, ya me podéis tachar de loco, totalmente. Pero bueno, eso te tachamos hace muchos años. En el tiempo y en el espacio. Y tuve una experiencia, claro, ahí luego entramos en, me ha pasado realmente, había más gente conmigo y les pasó lo mismo también. Todos tuvieron ese fenómeno, aunque lo cuente por aquí, si queréis podéis comprar su libro, que lo tiene, ese hecho contado, ¿no? Supongo que será ese el que va a contar, ¿no? El nuevo libro, el del Camino del Iniciado, ¿sabes? Que lo tienen en Amazon. Ya he hecho ahí una publicidad, ¿eh? Tiene que ser maravilloso. Los libros de Esther también los tenéis en Amazon. Sí. Ya un poquito más. No hablo de viajes en el tiempo. Ella es un poquito más rebuscada, así como un poquito más. Yo escribo muy bien. Sí. Pero vamos, en el camino del iniciado habla de esa experiencia, que ahora la cuente. Sí. Cuéntala. Lo que quería decir de esto es que ahora contaré en sí la experiencia para que la sepan, reducida, porque si no es un poquito larga, pero bueno, la contaré ahora mismo. Pero lo que quería decir es que para mí, incluso eso que me ocurrió, y me ocurrió personalmente, para mí entra dentro de lo psíquico, no entra dentro de lo físico, porque además no había ninguna intervención de una máquina, no había una intervención de un exceso de energía en ese momento, ni siquiera una bruma, que no
no había nada a lo que le pudiéramos... Bruma pierde mucho, te lo digo ya, se lo va a contar. Sí. Ponle Bruma. Porque que gana, ¿no? Gana con la Claro, bruma. gana, había una Bruma, ya la gente dice, va a pasar algo. ¿Entiendes? Pues el hecho fue muy simple. Yo iba a trabajar, que trabajaba en Pozo Blanco, iba a trabajar con otros compañeros en el coche, cogíamos siempre, nos recogíamos una a otra a la misma hora para llegar allí, y cuando íbamos por una parte del camino, que íbamos todos los días, lo conocíamos más que de sobra, iba conduciendo en este caso un compañero mío, y cuando íbamos por una parte, a mí ya me extrañó que vi un sitio al pasar y digo, uy, qué rápido hemos llegado aquí, pero como muchas veces vas despistado, una tontera y el tiempo, como hemos dicho, muy relativo, parece que pasa muy rápido. Total, que digo, uy, me ha parecido que hoy hemos llegado muy pronto aquí. Ni miré el reloj, la verdad. Y un poquito, nada, un par de minutos después, volvemos a pasar por el mismo sitio. Entonces yo digo, antes debió de estar tontito, no me he enterado. Y este es el sitio que acabamos de pasar ahora. Pero claro, ya se te queda la cosa, ¿no? Y un minuto y pico después, volvemos a pasar por el mismo lugar. Y entonces yo ya miro a mi compañero que iba conduciendo y le digo, Rafa, ¿Cuántas veces da la vuelta? digo, hemos pasado por aquí antes. El otro, como iba a lo suyo, claro, porque cuando haces todos los días el camino, pues ya va como el piloto automático, y me dice, no, mira, ahí están las canteras, había un cartel para entrar a una zona de canteras, ahí están las canteras que acabamos de pasarlo, y no hace nada más que decir eso y aparece delante nuestro el cartel de las canteras, y entonces ya, otra vez más, se queda ya un poco ahí así, como no sabía ni qué decirme. Total, que seguimos, nos quedamos los dos callados, un momento, asimilando lo que estaba ocurriendo. Seguimos un poquito para adelante y ya le digo, pero lo que tú me estabas diciendo, lo que acabamos de pasar, ¿no? De las canteras, ¿verdad? Me dice, sí. Digo, ¿y el cartel que es que tenemos delante? Y volvemos otra vez a pasar por delante de las canteras. Y en ese momento ya nos quedamos los dos, yo creo que nos estalló el cerebro ahí, en ese momento. Y continuamos un poquito más de camino, entramos a la zona que había de curvas, ya, salimos de las curvas. Y digo, uy, a mí no me suena de nada este paisaje. Y mi compañero, pues, verdad, tampoco, esto no me suena. Nos habremos equivocado, habremos salido. Total, nos paramos, que entramos en un pueblo, nos paramos allí a preguntarle a la primera persona que encontramos, y nos dice que estamos en Hinojosa del Duque, que está en otra dirección y bastante más lejos de donde nosotros íbamos. Y ya nos quedamos los dos, total, le dijimos que, bueno, haga usted el favor de indicarnos que vamos a Pozo Blanco, a ver cómo podemos llegar a Pozo Blanco. Nos indicaron, cogimos por unos caminos bastante malos, llegamos a Pozo Blanco y cuando llegamos allí entramos allí a nuestro trabajo, vamos a ir a cambiarnos y nos dicen los compañeros, ¿qué hacéis aquí? Pues Dios mío, que nos toca entrar de turno de tarde, que era por la tarde cuando entró. Pues venimos aquí a trabajar como todos los días, ¿qué vamos a hacer? Dice, pero ¿por qué venís tan temprano? Que venimos temprano. Yo entraba a trabajar a las 3 de la tarde. Normalmente llegábamos allí sobre 2:30, 3 menos 20, ¿no? Porque siempre mientras te cambia y todo, para que nos diera tiempo a estar, por si teníamos algún problemilla en el camino. Y era temprano, bueno, yo qué sé, a lo mejor corrido un poquito más, pero vamos, deberíamos llegar más tarde, porque vamos a ir, venimos de Hinojosa, ¿no? Entonces, yo al principio pensaba que era cachondeo, que habíamos llegado tarde, y estaba la otra allí esperando, y estaba con la coña, y ya miramos el reloj, la 1:30 de la tarde. Habíamos salido de Córdoba a la 1, y era la 1:30. Y estábamos en Pozo Blanco. Entonces yo ya, a partir de ahí, a mí me estalló un poquito en mi cabeza, pero mi compañero se tiró sin hablar todo el día, no quería hablar del tema. Ni siquiera cuando volvíamos de vuelta, no quería hablar para nada. Y es una anécdota que yo considero una experiencia dentro de lo psíquico. Hubo una dispersión de nuestra mente, por lo que sea, algo Eso que es ocurrió. un viaje en el tiempo dentro de lo físico. Y te falta solo la niebla amarilla. Totalmente. Bueno, Y a partir de ahora pienso utilizar esta anécdota siempre. yo como no había ni niebla, ni bruma, ni máquina, pues yo lo encajé en que algo nos pasó a los dos a nivel mental y nosotros tuvimos esa experiencia. Y lo he dejado ahí. Es cierto que
luego podríamos intentar buscarle muchas explicaciones, pero como no las puedo conseguir dar respuesta, pues al final me quedo ahí. Muchas veces nos tenemos que quedar en esa parte de experiencia simplemente, Sí. ¿no? O sea, hay sucesos que dices tú, ¿y esto cómo lo encajo, no? O cómo lo, o cómo lo llevo, ¿no? O sea, y más con ese aspecto, ¿no? De he tardado media hora en llegar a un sitio, cuando mínimo se tarda, y en aquella época, Entre hora y media y 2 horas. entre dos, más bien 2 horas por la Sí. carretera antigua, eran dos, Sí. 2 horas Y larguillas. además en ese momento que estaban de obra y nos paraban en mitad del camino Claro. y todo. Entonces dices, ¿que es una experiencia fuera de lo normal? Sí. ¿A qué le podemos...? Más que estamos un poco voladitos. Bueno, pues llámalo si quieres voladillo. Yo le intentaría dar otro tipo de explicaciones. Pero ya nos metemos en esas partes de lo que trata. Esas Claro. experiencias son más comunes de los que nos creemos. Lo que pasa es que normalmente no le damos importancia, porque está dentro de nuestra cotidianidad, nos pasa una tontería y decimos, serán cosas mías. Esas serán cosas mías, que es una frase absolutamente recurrente del ser humano, le quita importancia a todo. ¿Tienen más importancia? No, pero son cosas que suelen pasar. Cualquiera que haya conducido en algún momento se le ha perdido un tramo. Totalmente. Se O le ha ha perdido un aparecido... O quería ir para Despeñaperro y estás camino de Valencia. Sí, Sí. ahí, eso pasa, Sí. yo creo que, por favor, si hay conductores habituales que nos escuchen, que hagan un poquito de memoria y que nos pongan su experiencia, porque es que eso es absolutamente común. De pronto me vi en no sé dónde. Respuesta fácil, la que no te complica la vida y lo que no te hace discutir cuando vas a cenar a tu Claro. casa. Me habré despistado. Totalmente. Valoramos que puede haber otra posibilidad. A verlas, haylas. Posibilidades hay un montón. Pero eso es como lo de las megas, ¿no? O sea, ¿podemos Las darle hay. ahora mismo algún tipo de explicación o podemos darle un soporte físico que explique, o da igual, o soporte mental, o como lo quieras llamar, que explique el por qué ha pasado eso? No. Pues entonces ahí se queda en el limbo de la nada y ya está. Lo paranormal. Sí, sí, ha aparecido como un gato así de repente por detrás tuya. No tengo gatos. O sea, Eso yo creo que se queda no, en lo que, como se llama este programa, ¿no? En cuestiones inexplicables, Sí. ¿no? Son tienen cosas explicables. que no se pueden explicar y que es verdad que muchas veces, pues eso, como hemos estado hablando, ¿no? La señora en los años 60 con el smartphone o tal, ¿no? Que dice, bueno, pues sí, hay imágenes ahí tal, pero luego puedo ver que o son falsas o Pero son es un que nos montaje quedamos. o que Yo puedes, digo, o que puedes darle una explicación y ver realmente que eso no ha existido y que eso realmente es claro, un montaje. oye, Pero cuando es algo una que ni lo sí. puedes desechar ni nada, Mira, hay una sí que lo voy a lanzar, ¿vale? Lo voy a lanzar así como yo soy, así suelta, porque es lo que pienso de verdad. Nos quedamos en la... nosotros vemos la televisión, vemos programas, vemos historias, nos quedamos, por ejemplo, en lo del smartphone, ¿no? Y parece que para que haya un viaje temporal tiene que salir un smartphone o tiene que salir tal. Y si no ocurre así, es que no es. Vamos a pensar un poco en lo que nos pasa todos los días, en lo que nos están contando la gente de alrededor. Y es que a lo mejor ese viaje temporal es que se me pierda un trozo de la carretera de 20 minutos. Vamos a pensar que a lo mejor es más normal de lo que nos pensamos. Le vamos a llamar viaje temporal, como le podemos llamar de otra manera, ¿vale? A lo mejor las cosas son más sencillas, son más fáciles y no tienen que ser tan concretas y tan, ¿sabes? Tan estudiada, y que sea una foto con un señor de la gafa de sol, que está en todas partes, el señor de la gafa de sol, por Dios, ¿sabes? Está en todos lados. Entonces, no hace falta que sea así, a veces es mucho más sencillo, mucho más corto, mucho más cotidiano y tiene mucha menos importancia. No hace falta que lo organice la NASA. Que no hay físicamente, tú físicamente ibas en el coche. O sea que tú físicamente te trasladaste, por lo tanto, si hay un elemento físico completamente constatable, porque a ti te damos toda la credibilidad del mundo, por lo menos yo, los que lo bien lo sabemos, yo sí. Entonces, es completamente constatable. Viaje en el tiempo, pues lo ha habido. Claro. Tiempo corto, bueno,
pero también es un viaje en el tiempo. Y no hace falta que sea tan excéntrico, que haya una nave por medio, o a lo mejor no hace falta tanto, ¿no? Que le damos siempre, necesitamos que tengan un entorno, ¿no? Muy subido para que las cosas sean posibles. Y a lo mejor no hace falta tanto. No, quizás son maneras, ¿no? de intentar, ¿no? Esa parte, ¿no? Como no es normal, ¿no? Ese concepto de paranormal, ¿no? O sea, si no entra dentro de mi patrón aprendido, está fuera de él y ya no es normal. O Y sea, todo lo pero que no es las normal cosas, es malo. claro, claro, pero Claro. las cosas no son normales porque no está dentro del patroncito que a mí me han ido marcando desde el momento cero que yo hice así y respiré y dije, estoy en el mundo. Y ya empezaron ahí, ¿sabes? A marcarnos patrones de existencia y a enseñarnos, ¿no? O sea, entonces tendríamos también que ir a ese debate de qué es normal o de qué no es normal, o sea, qué es la normalidad. ¿Y Habitual. para quién? Bueno, Es muy ambiguo. o lo habitual, ¿no? ¿Qué es lo habitual? ¿No? ¿Qué es? O sea, o qué es lo bueno o qué es lo malo, o que vivimos en un mundo dual donde hay blanco, donde hay negro, donde hay día, donde hay noche, donde hay tal, donde hay cual. Sí, eso ya lo sabemos, ¿no? O sea, Sí, sí. pero, y esa, ¿no? El calificar, ¿no? Una cosa de una cosa de otra. Venga, cajoncito, 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 ¿no? Sí, Porque es no se verdad. puede vivir una Y ahí se experiencia de nos ese pierde. tipo y que sea normal. Hoy has llegado 3 cuartos de hora tarde, temprano al trabajo y tú, coño, pues aprovechalo, yo qué sé, vete a comer. A mí me pasó una vez, ¿Ah? llegó un estudiante, pero fue porque habían cambiado la hora y yo no me había enterado. Bueno, sí, a mí también me pasó, pero, Pero pero me eso, refiero que a lo mejor en ese tipo de experiencia, ¿no? Que a él se le marcó con el coche, Mm. ¿no? Pues a lo mejor sería yo qué sé, porque se tendría que parar en Pozo Blanco antes o tendría que ir para una cuestión a dónde era, Hinojosa del Duque, ¿no? Y a lo cosas mejor pasan. perdiste esa experiencia porque no sabías que tenías que ir a buscar a Hinojosa del Duque. Allí no encontramos nada. Bueno, no lo sabes, a lo mejor no le diste la oportunidad porque te quedaste enfrascado en qué coño hago en Hinojosa del Duque si yo se supone que iba para Pozo Blanco y como ya empezamos a entrar en la paranoia, nos quedamos en la paranoia y no en vivir la experiencia presente en ese mismo momento Ya. de que a lo mejor había algo que vosotros dos tenéis que hacer en Hinojosa del Duque. Pero- Volvemos otra vez a esa parte de no estoy viviendo ese momento de presente y no estoy ahí en ese mismo momento para saber qué es lo que tenía que hacer. Por eso he A lo dicho mejor que era algo psíquico y Claro, no físico. claro. Aunque fuera en un coche y fuera. Claro, pero eso era nuestra muy parte. físico todo. Sí, pero ahí sí estoy de acuerdo en esa parte de Vanessa porque nuestra parte esa mental necesita un soporte físico para poder expresarse. Entonces, luego Mm. no tuvo esa vuelta, ¿no? A ese aspecto psicológico o ese aspecto más mental, ¿no? O sea, se quedó tan sumamente bloqueado vuestra mente, ¿no? Sí, totalmente. Que no supisteis luego resolver el por qué estabais allí o el porqué de esa experiencia, ¿no? Y se ha quedado en eso que decía Char de, pues yo qué sé, ¿no? Pues se me ha perdido. O sea, Pero habrá es sido que un si lo pienso despiste, para ¿no? O todos, sea, todos tenemos unas estructuras mentales muy definidas, incluso las personas que nos gustan todos los temas extraños, diferentes, incluso a estas personas que nosotros somos de ellas, incluso así, cuando nos pasa algo, lo primero es un bloqueo, de decir, ¿qué pasa? Joder, ¿sabes? Lo primero es que tú no sabes encajar eso en ninguna parte y te has pasado toda la vida y lo investigando eso. segundo, y lo segundo yo creo que también, que es lo que nos trastoca un poco, es darle la explicación dentro de lo que tenemos aprendido. O Claro, tú le tienes que dar una sea, explicación y no la. claro, Y claro, además ya, luego ya, te da como cosica contarlo, ¿no? Porque dice, ¿qué van a pensar de mí? claro. Dice que van a Yo pensar me da de mí, es igual un lo que piensen de Y mí. ya, y ya empezamos a buscar no sé la qué. bruma, el extraterrestre, ¿no? Yo creo que eso sí que ocurre mucho. Claro, El buscar una él excusa busca la de excusa, ¿no? me ha Busca aparecido un la ovni, ha bruma, sido el que me ha llevado. Claro. O apareció una bruma persigue a otro. y desaparecí. Que no quiere decir que no pase en algunos casos, Porque que no es te gusta la probable que en algunos casos pues tengan esa experiencia, que haya un proceso extraño y que sea por eso, pues porque aparezca una nave fuera de nuestro planeta o que aparezca, yo qué sé,
nave llega La tarde. bruma o la niebla, Puedo también volver a la escrita y llevada al cine, ¿no? ¿Quién no ha visto La niebla? La niebla. ¿Tú no has visto La niebla? No. No me lo Mira, puedo pues te creer. digo una cosa, esas pelis están en el inconsciente colectivo, esas pelis las tenemos interiorizadas. Ayer tuve yo un caso, te lo digo verdad. Ahora la tuve un vamos caso a ver que en está en el Netflix. Uy, he hecho publicidad del Netflix. Madre mía, bueno, pues te pagan. Bueno, Pues Vale. yo, aprovechando, voy a hacer publicidad. De mi libro. No, voy a hacer como una Paco publicidad porque hay películas interesantes de viajes en el tiempo, pocas, pero hay Venga. algunas interesantes. Pero son las típicas que todas hemos visto. Y yo quiero hacer referencia a una que habla sobre la línea temporal y qué ocurriría si uno aparece en el pasado y se encuentra consigo mismo. Que además es una película española, con lo cual ya casi nadie lo habrá visto, porque solemos ser así, que se llama Los cronocrímenes. Oh, eso no lo he escuchado yo nunca, los cronocrímenes. está en Netflix. Me resulta súper interesante. No, pero la podéis buscar en Solo- YouTube y la tenéis ahí seguro. Entonces, Vale, pues es una película interesante para hacernos pensar, sobre todo, ¿qué ocurriría si de verdad existiera esa posibilidad de viajar en el tiempo? Y en ese viaje en el tiempo Hubiera crímenes. entráramos nosotros en vernos a nosotros mismos. ¿No? Ya no os voy a decir más porque si no os destripo la película y no puede ser. Bueno, pero también esa es un poco la teoría, bueno, no la teoría, sino también muchos he tipos visto una peli de de... esa. Bueno, Bueno, tipo de muchas veces o de terapia o de momentos, ¿no? Donde utilizamos ese de si fueras capaz de viajar en el tiempo y encontrarte contigo misma siendo niño, ¿qué te diría? Hola. ¿No? Bueno, tú porque Yo qué eres sé. rarito, pero, ¿sabes? Yo qué sé, ¿sabes? Estudia, ¿no? O sea, ¿sabes? ¿Qué te te diría? montes ¿No? en la moto que te caes. Claro, no te montes en la moto. No te montes en la Mira, moto loca, por ¿no? O ejemplo. sea, o muchas veces, si yo tuviera la experiencia que tengo ahora, cambiaría un montón de cosas. O sea, tú no puedes volver en ese aspecto, ¿no? Que estábamos hablando atrás para contarte, para evadir ciertas cosas. O sea, es que eso, ¿qué te dirías? ¿No? Si pudieras volver hacia atrás. Yo nada. ¿Qué me voy a decir? A No ver. vayas a Pozo Blanco, que acabas en Hinojosa del Duque. Bueno, te podrías decir, Antonio, cuando vayas hacia Pozo Blanco y aparezca ahí en Cosa del Duque, vive tu experiencia. No te quedes bloqueado mentalmente. Ya. Entonces llegaría el momento y cuando me hubieran echado el coche, porque yo le hubiera dicho a mi compañero. No te montes que vamos a irnos a Cosa del Duque. No, cuando hubiera visto hubiera dicho que vamos a ir a Hinojosa del Duque. Y entonces el otro hubiera frenado, me hubiera dicho, bájate del coche, venga. Y no hubiera. Que no, mira, y ahí podemos enganchar con la multitud, con la teoría de las cuerdas cómicas y las posibilidades y los diferentes multiversos, ¿no? O sea, dices tú, ¿realmente en qué punto de la línea temporal y en qué línea temporal me encuentro? O sea, Y hay un caso muy interesante de esto. De eso hay algunos casos interesantes. De personas que han puesto la atención en otra línea temporal. No es constatable, ¿vale? Y no hay niebla tampoco. Pero que esto ha tomado cierta relevancia. Pero es verdad que hay casos de personas que aseguran que tenían una vida diferente, con casos diferentes, con familias diferentes y que de pronto se encuentran aquí y están jodidos, por supuesto, porque les has cambiado la vida que tenían. ¿A qué se debe? No soy psiquiatra, pero casos hay. Y estamos hablando de líneas temporales, entonces yo creo que a lo mejor la posibilidad podría existir Yo a nivel ahí intertérrito. no, estoy de acuerdo en que existen las líneas temporales y por tanto, si existen las líneas temporales, podríamos viajar de una línea a otra. De hecho, existe otra película muy maravillosa, esa sí es muy conocida, que eran las posibles vidas de Mr. Nobody. bueno, lo de que Vida, es muy no, conocida entre los entre freelance que nos da nosotros. por ver ese tipo de películas. También tenemos Y tú que sabes, que también nos habla sobre ese tipo de líneas temporales. Es verdad que las posibles vistas de Mr. Nobody lo da muchísimo más claro y trabaja solo ese aspecto, pero bueno, lo de muy conocida, regular, ¿eh? La conozco yo. Claro. Y Que nosotros. quiero conocer La niebla.
Pero si Pero no tú me conoces a dijiste nadie. el otro día entre La niña de los ojos de fuego y Carrie, Se parece un contigo. poquito. Mira, voy a hacer una puntualización sobre lo que he dicho antes de las pelis que se meten en el inconsciente colectivo. Nosotros estamos muy influenciados por las pelis. Lo digo siempre, me repito, me da igual. Es así. Entonces, cuando nos pasa alguna cosa rara, le intentamos asociar con una película. Esto es tremendo, ¿sabes? Pero es así. Es que tú ves una niebla, por ejemplo, lo que estamos diciendo algo, tú vas por ahí y dices, me va a pasar algo malo, joder. ¿Por qué? Porque en todas las películas que te sale eso, ¿sabes? Y estamos absolutamente condicionados y ya nos vamos. Ayer precisamente estuve teniendo una conversación de ese tipo, de que estaba un contexto histórico donde se estaba constantemente defendiendo una cosa que no es así. ¿Por qué? Porque sale en la tele y debe ser verdad. La madre que me parió. Y lo También tenemos. yo Sí. creo que es yo creo que también es una manera, ¿no? De poder sacar, ¿no? Todo aquello que no es políticamente correcto, ¿no? O dentro de la sociedad, dentro de todo eso, como he dicho antes, de patrones que nos han marcado, ¿no? Como tú bien dices, no, lo de la bruma pasa algo malo, ¿no? Bueno, no tiene que pasar algo malo, pero siempre tiene que haber algo detrás, ¿no? De lo Es oculto, verdad, ¿no? Hay claro. algo, ¿no? Lo de las alas de Isis, ¿no? El velo de Isis, ¿no? ¿Qué es lo que oculta? ¿No? ¿Qué es lo que hay detrás? Sí, Entonces yo creo que el cine en ese aspecto saca muchas cosas, ¿no? Que realmente las damos como ficción o como ciencia ficción y que realmente están basadas en cosas, bueno, cuántas veces hemos hablado de Star Wars, ¿no? Por ejemplo, Mm. esa parte de las naves, ¿no? De los vimanas que están en el Mahabharata, ¿no? se sacan. ¿No? La estrella de la muerte, ¿no? Ese concepto del caminante de las estrellas, de Luke Skywalker, bueno, nos podemos ir Avatar, otro ejemplo, ¿no? De película. Yo creo que son formas de sacar de nuestra mente todas aquellas cosas que tenemos veladas, ¿no? O que tenemos ocultas o que no queremos dar porque realmente haríamos un destrozo un poquito grande mental a la sociedad, ¿no? O sea, decirle, no, es que todo esto que tú tienes está ya como un poquito antiguo y un poquito pasadito, ¿no? Como que huele, ¿sabes? Yo creo que es la forma de diciéndole a la gente, ¿no? O como hablábamos Así de de- Matrix, ¿no? Como hablábamos de Matrix, despierta un poquito, ¿no? Tómate la pastillita roja. O sea, que no es todo, ¿no? Creo que el cine en muchos aspectos lo que está es eso, desvelando cosas que otras Hay muchas muchos no. tipos de películas. Hombre, por eso te digo que otros muchos no, pero que hay películas que realmente sí nos están ayudando a ese despertar o que cada uno pueda ir despertando en ciertos aspectos, o por lo menos que tenga el interés de saber más, ¿no? O de investigar sobre algo. A algunos, no a todo el mundo. Iba a decir, eso es por una Que de mención. todo hay en la viña del Señor. Unos poquitos, vamos a dar unos poquitos. En unos poquitos, de todo hay en la vida del Señor. Hay quien necesita saber un poquito más o conocer. Vamos a diferencia. Porque luego si no me dices que no es lo mismo sabiduría que conocimiento. O En lo sea que... parecido. Entonces vamos a dejar que hay algunas personas que a través de ese cine, ¿no? O a través de libros, ¿no? Pues pueden empezar a plantearse o a cuestionarse cosas que no se les hubiera ocurrido nunca. Pues nada, yo en función a esto que acabamos de decir, lo que sí diría a todos los que nos escuchan, que si tienen algún tema que consideren interesante para exponerlo aquí, en este concepto de cuestiones inexplicables, que hablemos sobre ello, que intentemos llegar a alguna conclusión clara, O no. tanto si existe como si no, pero por lo menos aclarar el proceso de lo que sea, de lo que nos propongan. Pues yo les diría que nos lo pongan en los comentarios Ujú. y que seamos capaces de entrar también no solo en temas que a nosotros nos parecen interesantes y que lleva ese nombre de cuestión inexplicable, sino que habrá muchos temas que no se nos hayan ocurrido a nosotros y se le haya ocurrido a otra persona y que nos lo deje y que podamos nosotros hablar de ello siempre y cuando entendamos. Lo mismo nos ponen un tema del que no entendemos nada
tenemos que decir, mira, no han dicho esto, pero no podemos hablar porque no tenemos ni idea. Bueno, también es un buen motivo para poder investigar un poquito. Sí, nosotros podemos hablar de cualquier cosa, Antonio. Claro, De casi todo. Sí. de casi todo. Sí, No, a mí me podemos. parece bien que nos sugieran cosas, me parece perfecto. Bueno, conclusiones. Entonces, con respecto a viajeros y viajes en el tiempo. Hombre, yo creo que ha quedado ampliamente demostrado que el viaje en el tiempo es posible, porque de hecho tenemos un caso real. Así que la Viajes en conclusión el tiempo, estamos de acuerdo. Viajeros en el tiempo, Sí, sí, todavía... tenemos un caso real. Va de naranja. Yo me quedo que los viajes en el tiempo existen dependiendo de hacia dónde vayamos. Si vas a Hinojosa, no, pero si vas a O Polo sea, Blanco, está ¿existen o Hinojosa, no? Yo creo sí, que depende. Yo me quedo en el depende, ¿no? ¿Y existen los viajeros del tiempo? te estás Pues mojando poco. me quedo en que no. Es que es verdad, es que depende. O sea, todo depende del punto de vista del observador. Ahí está. O sea que ahí me quedo. Pues bueno, sin más, ¿no? Sin más. Pues sin más, un saludo y muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Os esperamos en la próxima. claro, y la próxima esperamos que alguien nos dé un tema y seamos capaces de hablar de ese tema que le interesa a cualquiera de nuestros espectadores. O cualquier duda que se le haya quedado o no haya entendido cualquier cosilla de lo que hemos estado hablando, ¿no? Porque hemos hablado así, también hemos ido saltando un poco de punto a punto, ¿no? Dentro de un mismo tema, que a lo mejor ha habido algo que haya llamado la atención de alguien. O sea Sí, que puede ser. estaremos encantados de abordarlo. Pues nada, Un saludo, hasta la hasta próxima. la próxima. La próxima.